todo lo que es extraordinario, todo lo creado, lleva el sello milagroso de la vida. Así decía una crónica titulada, porque allí contaba la historia de un doctor que participó en 10,000 milagros. Tú puedes decir, ¿cómo es posible ver 10,000 milagros? Y obviamente que se refería a un médico obstetra que luego de 42 años de poder practicar su profesión, él seguía sintiendo ese asombro, porque hay algunos que con el tiempo lo pierden, ¿no? Ese asombro cada vez que él podía ver el nacimiento de un bebé. Cada vez que había un recién nacido, el médico decía, estoy viendo un nuevo milagro. Qué linda, ¿verdad? Por eso es que él decía, yo contemplo con alegría y con respeto el misterio de la vida. ¿Sabes que la vida en sí ya es un hecho sobrenatural? Desde que abrimos los ojos tenemos que agradecer a Dios. Jamás podremos explicar la grandeza o describir o explicar adecuadamente cómo viene el milagro de la vida. ¿Cómo un ser humano se puede formar en el vientre de una madre? Órganos, sistemas, cerebro, para que funcione bien. Esto realmente es un milagro. Ahora, si esto se revela como algo que no se puede conocer a detalles, ese milagro en el mundo natural, en el mundo físico, también existe un nacimiento espiritual. Pero quiero que entiendas, si la vida física ya trae un misterio, pues ahora también hay un misterio en la vida espiritual. A eso se llama un nuevo nacimiento. La facultad que el ser humano tiene de poder pensar con nobleza, de sentir diferente, de tener la capacidad de abnegación, capacidad de amar, de vivir de una forma sabia, correcta, desinteresada, de hacer el bien para los demás, de practicar la pureza y la lealtad. Esto no es natural. Esto significa un milagro extraordinario. Y ese milagro, aun cuando se origina en el ser humano, no viene del ser humano. Porque el ser humano no puede generar por sí mismo ese milagro. Esa vida abundante y generosa está más allá de nuestro alcance, de nuestra capacidad. Fíjate, el ser humano puede tener elevada cultura, puede dominar todas las ciencias que quiera, puede saber de arte, de letras, puede tener todos los títulos, todos los diplomas, puede ocupar la posición más destacada en cualquier actividad de esta vida, puede tener la cantidad de dinero que tenga, pero ninguna de estas cosas son suficientes para tener una nueva naturaleza, una vida espiritual. Ahora, si falta lo esencial, pues es como si tuvieras nada. ¿De qué sirve todo lo que tengas en la vida cuando finalmente se va a perder y se va a quedar para otra persona? Lo que tú necesitas es un milagro. Tú necesitas una nueva vida. Tú necesitas el milagro de nacer de nuevo. ¿Lo estás entendiendo? Estoy hablando para ti que eres arquitecto, que eres médico, que eres educador, que eres ingeniero. Para ti que eres contador, administrador, eres catedrático, tienes todo. No, espera. Si te falta el nuevo nacimiento, te está faltando lo más importante. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo yo puedo lograr ese nuevo nacimiento? Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué razón? Porque la descripción más abundante que tenemos sobre el nuevo nacimiento lo encontramos en la Biblia. Y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3. ¡Wow! Ese capítulo tenemos que leerlo varias veces. Porque aquí aparece en escena un hombre llamado Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre respetable. Nicodemo era un príncipe de los judíos. Nicodemo era fariseo, era maestro de la ley, era una persona intachable, era miembro del Sanedrín. O sea, por fuera era el hombre más aplaudido, más privilegiado, por fuera era el hombre más satisfecho, más lleno, pero por dentro era vacío. No pienses que aquellas personas que aparentemente tienen todos los privilegios son felices, o aquellos que alcanzaron gran éxito en la vida son felices. Nicodemo era rico,
Tenía buena familia, tenía riqueza, tenía poder, tenía influencia, tenía todo. Este hombre un día fue alcanzado por las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús le causaron mucha intriga. Pero claro, él también se quedó maravillado al ver los milagros de Jesús. Pero había un problema. Él todavía no lo había aceptado como aquel enviado del cielo. Él pensaba que era uno más, un maestro más. Por otro lado decía, ¿y cómo puede hacer estos milagros? Tiene que venir de parte de Dios. Solo que se encontraba con otro problema. Le daba miedo, vergüenza, confesar públicamente su amor por Cristo. Así que un día, él se ocultó en las sombras de la noche y fue a una entrevista con Jesús. Y obviamente después que Nicodemo lo saludó, Jesús fue al punto y le dice, mira Nicodemo, mira lo que dice el texto, Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Y mis títulos, y mi riqueza, y mi influencia, y mi hoja de vida que es intachable, no sirve. No sirve ni tu influencia, ni tus títulos, ni tu conocimiento de teología. Nada, nada de eso. Cualquier recurso humano siempre será insuficiente, Nicodemo. Quiero que entiendas que para entrar en el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es eso, Señor? Bueno, el primer nacimiento es el nacimiento físico. O sea, el nacimiento físico es ese portal de entrada al privilegio que tenemos de vivir, el cual todos los que existimos hemos participado de ese nacimiento. Sin embargo, mira, querramos o no, nacimos pues para un mundo de tristeza, para un mundo de pecado. Bien lo describió Job. A mí me encanta cuando Job escribe en su libro, obviamente, o Job, el libro que lleva su nombre, Job capítulo 14. Versículo 1 y versículo 2 dice así: el hombre nacido de mujer, o sea, aquel que nació, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra, no permanece. Qué triste, ¿verdad? Vida corta y la corta vida llena de sinsabores. Claro que tiene sus satisfacciones, pero los sinsabores son más. ¿Estás de acuerdo o no? Este texto es real. Un día, David, abrumado por sus faltas, en Salmo 51:5, decía, he aquí yo en maldad he sido formado, en pecado me concibe mi madre. O sea, ese primer nacimiento representa aquel nacimiento que es marcado por la mancha del pecado. Y el pecado trae terribles consecuencias de dolor y de muerte. Para eso nacimos. Sin embargo, Jesús enseñó que debemos nacer otra vez. ¿Lo estás entendiendo? O sea, ese nuevo nacimiento es diferente del primer nacimiento. El primer nacimiento ocurre sin nuestra decisión. Nadie decide nacer, ¿verdad? Pero el segundo nacimiento sí es una elección. Si tú entiendes esto, genial. Segundo nacimiento nadie te obliga, es una elección. Volvamos a esa entrevista de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 7. Y allí dice así, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo al vientre de la madre? Tú sabes que entre los profundos conceptos aquí presentados por Jesús, obviamente se destaca la oposición que existe en una lucha, a lo cual Jesús los llama las obras de la carne y las obras del Espíritu. A mí me encanta porque aquí Jesús muestra estos dos mundos,
una guerra entre la carne y el espíritu. Pastor, ¿y dónde está eso? Aquí Jesús le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Una lucha, una oposición entre dos cosas diferentes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nació del espíritu, espíritu es. Entonces tú quieres nacer del espíritu, tienes que nacer de agua y del espíritu. Eso dice en el versículo 5. ¡Wow! Ahora, presta atención aquí. Aquí está hablando de asuntos espirituales y de cosas que se oponen entre sí de manera absoluta. Entonces, la carne, ¿qué cosa hace? Te conduce a la muerte. Y el espíritu o el nacimiento espiritual te conduce a la vida eterna. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Si nacimos solamente una vez, nuestro destino es la muerte. Si volvemos a nacer, tenemos esperanza de vida eterna. Pastor, yo no estoy entendiendo. ¿Qué es eso de la carne? Déjame explicarte. Cuando habla lo que es nacido de la carne, carne es, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza con la cual todos venimos a este mundo, todos nacimos. Esa naturaleza, pues, la que tú heredas, la que heredamos de nuestros padres. Aquellas inclinaciones pecaminosas, aquellos gustos degradados, aquellas cosas que no nos hacen bien, pero lo practicamos. ¿Estás entendiendo de verdad? Aquellas cosas que heredamos. ¿Y qué cosa es espíritu? Ahí cambia. Porque cuando dice espíritu, está hablando de una naturaleza renovada, de una naturaleza regenerada. Y eso es el resultado. De la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es que Cristo mismo enseñó esta profunda verdad. Y Él dice, para poder entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. O sea, nacer de nuevo no es opcional. No. Nacer de nuevo es indispensable. Es necesario que nazcas de nuevo. Eso dijo Jesús. Ahora, existen en el mundo varias religiones, obviamente, y todas las religiones prometen una vida futura. Pero quiero que entiendas que en el cristianismo demanda de una necesidad de un nuevo nacimiento ahora. ¿Correcto? Es que en el futuro va a cambiar. El nuevo nacimiento tiene que ocurrir ahora. Si quieres entrar al reino de los cielos, nace de nuevo. Entonces, a menos que el hombre no nazca de nuevo, o sea, ¿qué significa? A menos que el ser humano reciba un nuevo corazón. ¿Qué significa un nuevo corazón? Un cambio de mente, cambio en sus deseos, que le pueda guiar una vida nueva. A menos que ese milagro no suceda, no puede ver el reino de Dios.
Parece muy fuerte, ¿verdad? Pero es lo que Jesús dice. Nace de nuevo. Ahora, existen 3 áreas de la personalidad en las cuales tú y yo necesitamos nacer de nuevo. O sea, tienen que ser renovadas. Cosas carnales que tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa tienen que ser transformadas. Y eso es la buena nueva del Evangelio. La buena nueva del Evangelio es que Cristo quiere restaurar su imagen perfecta en mi vida. Aquella imagen que el pecado manchó. Salvación significa restauración. Mi naturaleza de pecado es transformada. Ahora, ¿qué necesita ser transformada? Número 1, necesita ser transformada la mente. ¿Entiendes? Tu mente. Porque en tu mente está la mayor fábrica de pecado. Antes que se convierta en acción, ¿dónde se originó? En tu mente. Pastor, yo no puedo controlar mi lengua porque siempre hablo. El problema no es tu lengua, el problema es tu cabeza. Pastor, yo no puedo allí retenerme, yo no puedo tener dominio. El problema no es lo que haces, el problema es lo que piensas. Entonces, Dios quiere transformar tu mente. Cuando dice la Biblia, dame tu corazón, está diciendo, dame tu mente. Yo quiero ocupar un lugar en tu mente. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Este texto es extraordinario. Allí dice, el hombre natural, o sea, carnal, ya entiendes qué cosa es carnal, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque aquellas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Este texto es extraordinario. O sea, con nuestra naturaleza de pecado, de forma natural, no podemos entender asuntos espirituales. No podemos entender la salvación. No podemos entender las profecías. No podemos entender nada de la Biblia. ¿Lo comprendes? Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios quiere renovar? Dios quiere renovar la mente para poder tener una comprensión más amplia de su voluntad. Cuando cambia tu mente, tú te vas a dar cuenta, las promesas de Dios son gloriosas. Lo que este mundo me ofrece, eso no es nada. Pero antes que existe ese cambio, no, dices, aquí tengo todo. Mente. Número 2. Necesita ser transformados nuestros afectos. ¿Sí? Porque todos están contaminados. Tú sabes que de forma natural los sentimientos son egoístas. Por eso es que tú no debes dejarte guiar por lo que sientes. Aquel que dice, es que yo siento. Los sentimientos no son confiables. La dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando dice corazón, aquí está hablando de sentimientos. ¿Quién lo conocerá? Que aquí yo me siento bien, aun cuando estés mal. Hay gente que se siente bien haciendo el mal. Tú no debes dejarte llevar por sentimientos, porque nuestro sentimiento, nuestro afecto, tiene que ser transformado. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 y versículo 16. No améis al mundo ni las cosas que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Lo entendiste? Nuestros sentimientos naturales, pues son sentimientos sensuales, son impuros y necesitan ser renovados. Y en tercer lugar, lo que necesita ser renovado es nuestra voluntad. ¿Correcto? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué cosa es lo primero que necesita ser renovado? La mente. Número 2, sentimientos o deseos. Y número 3, voluntad. Entonces, el ser humano, en su estado carnal, tiene una voluntad moribunda. Es incapaz de cumplir sus propósitos. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Llega el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, ni un cigarro más. A partir del 1 de enero, yo no voy a comer más lo que me hace daño. A partir del 31 o del 1 de enero va a cambiar. ¿Cuánto dura? Dime cuánto dura. ¿Por qué? Porque su voluntad es débil. No puede librarse de los vicios. Puede tener los mejores deseos, pero no puede cambiar. Y el apóstol Pablo lo experimentó inclusive en su propia vida. Romanos capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Es extraordinario lo que él dice. Romanos capítulo 7, versículo 18. Él dice, yo sé que en mí es esto, en mi carne, ya te dije carne, naturaleza pecaminosa, naturaleza carnal, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, pero no lo hago. ¿Por qué él dice? Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ya te ha pasado eso? ¿Qué lucha, verdad? Porque ¿cuál es el problema? Tenemos una voluntad debilitada. Buenos deseos, pésima voluntad. Entonces, pues no sirve para nada. Entonces, es capaz el ser humano de poder cambiar su naturaleza, es capaz de poder cambiar sus propios deseos, su propia voluntad. No, no se puede. Humanamente es imposible. Por eso que esto es un milagro de Dios. ¿Sabes qué? Es increíble que cuenta una historia que en cierto país se quiso corregir a todos sus habitantes por el poder de la fuerza, ¿no? Porque ellos pensaron que la fuerza era el recurso para poder mantener la disciplina y el orden. Así que las autoridades allí colocaron una ley. Y en esa ley decía así: aquellos que cometen por primera vez un robo, se les va a cortar una oreja. Y aquellos que vuelven a robar, se les va a cortar la otra oreja. Aquellos que roban por tercera vez, se les va a cortar la mano. Las leyes eran rígidas. Ahora, ¿tú sabes a qué extremo llegó? Muchos de los que caminaban por las calles estaban sin orejas y sin manos. ¿Pero qué crees? Continuaban los robos. Los crímenes continuaban. ¿Por qué? Porque está comprobado que es imposible transformar a una persona por medio de la fuerza. Es más, se multiplican las cárceles, las condenas pueden ser cada vez más rigurosas, pero eso no cambia la conducta de nadie. Ni la fuerza, ni la educación, ni el poder de la voluntad, ni todos los factores externos, todo lo que tú quieras usar, nada de eso es capaz de poder cambiar a una persona. Yo conozco personas con títulos, con grados, con dinero, que tienen una lucha y no pueden cambiar. ¿Sabes por qué? Porque la transformación es sobrenatural. Y eso ocurre dentro del corazón. O sea, el secreto de una vida nueva y abundante solo es Cristo. Entiéndelo. Cuando entiendes esto, ya te libras de tantas batallas. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo yo puedo recibir a Jesús? ¿De qué manera Él puede obrar en mí, trayendo la naturaleza espiritual? Para eso vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 17 y versículo 18 encontramos una respuesta extraordinaria. Allí dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce,
Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaré en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cristo viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el único modo como Cristo vive en el ser humano es a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo no es hacerte hablar en lenguas. La obra del Espíritu Santo no es picos de sensaciones y emociones. La obra del Espíritu Santo es múltiple. Por ejemplo, en la Biblia yo encuentro, el Espíritu Santo consuela. Juan capítulo 14, versículo 16. El Espíritu Santo enseña. Eso dice Juan capítulo 14, versículo 26. Él os enseñará. El Espíritu Santo guía. ¿Entiendes? Eso dice Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Eso dice Juan 16, 14. Glorifica. Pero Juan 16, 8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Todas esas cosas son la obra del Espíritu Santo. Te enseña, te guía, te consuela, te muestra a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, una de las obras más significativas del Espíritu Santo es esta de convertir. ¿Qué es conversión? La regeneración del ser humano. De poder producir en nuestra vida un nuevo nacimiento. O sea, eso no es tu trabajo. Tu trabajo es aceptar que Dios pueda trabajar en ti. Eso es todo. ¿Cómo lo hace Dios? Mira, el libro de Tito nos enseña una lección importantísima. Tito capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 5. Tito 3, versículo 3 dice así: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para los hombres. Porque nosotros dice que éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes. Pero aquí me encanta. Pero por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, venimos a ser justificados. O sea, la intervención del Espíritu Santo en la vida de un ser humano marca dos etapas totalmente diferentes. Presta atención. Antes de la llegada del Espíritu Santo, ¿qué cosa abunda? El pecado, la condenación, la culpa. Y después que llegue el Espíritu Santo, ¿qué cosa viene? La limpieza, la regeneración, la renovación. Y el Espíritu Santo trabaja en dos direcciones. Antes de que lo aceptes, trabaja para convencerte. Una vez que aceptas a Cristo en tu vida, trabaja para transformarte. Primero trabaja de afuera hacia adentro para convencerte, luego de adentro hacia afuera para transformarte. Por eso es que Juan capítulo 3, volviendo al diálogo de Jesús con Nicodemo, versículo 5 y versículo 8, ¿qué cosa dice? Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Jesús coloca una ilustración. Allí dice versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu Santo. Ahora, para allí porque aquí viene una revelación importantísima de parte de Dios. La obra de limpieza y de renovación que realiza el Espíritu Santo es invisible y es misteriosa. Tanto así que Jesús lo compara con el viento. Y el viento tú no lo puedes ver, ¿verdad? Es imposible poder anticipar por dónde ve el viento, porque su giro puede ser caprichoso. No es fácil de decir, el viento va para acá, porque puede ir en otra dirección. Tú no puedes saber, tú no puedes ver el viento, pero sí puedes ver los efectos. Los efectos son visibles. ¿Cómo sabes el viento? Porque cuando pasa, obviamente, ¿qué cosa hace? Cuando el viento es fuerte, tú ves que los árboles fuertes son desgajados. Tú ves casas que pueden caer. Tú puedes ver caminos que pueden ser limpios de todo hojarasca. El viento se los llevó. El cielo puede cambiar de forma y de color.
Y cuando el viento del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es representado por el viento, no es que sea viento, es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando eso entra en nuestra vida, funciona como el viento, o hace como el viento. ¿Qué cosa hace? Derrumba los prejuicios, limpia nuestra vida de vicios y de faltas, así como el viento limpia el camino, lo limpia, nos da una nueva visión, miramos un nuevo horizonte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, nacer de nuevo, ¿qué cosa es? Aprender a odiar lo malo, aquello que tú antes amabas. Nacer de nuevo es aprender a amar aquello que es noble, aquello que antes despreciabas. Simple, ¿verdad? Eso es nacer de nuevo. Ahora, eso ocurre solamente cuando el Espíritu de Dios entre en el corazón para transformar la vida. Él hace que los pensamientos pecaminosos sean puestos a un lado, que las malas acciones puedan ser abandonadas. Es el Espíritu quien produce su fruto en nosotros: amor, gozo, paz, humildad, que reemplaza a la ira, la envidia, las contenciones, que es la naturaleza carnal. La alegría reemplaza la tristeza. El rostro del ser humano refleja la luz celestial. Es así lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos hace nacer así? El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo aquí también luego nos insta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, la palabra de Dios es un arma viviente pero poderosa. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te conduce a la palabra. Usa la palabra para que tú puedas recibir un nuevo corazón. Porque cuando la palabra de Dios está en tu mente, está en tu vida, tú vas siendo renovado. Eso es lo que el apóstol Pedro explica en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Allí dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Cómo me encanta ese texto? La Biblia tiene poder, tiene vida. ¿Por qué? Porque este no es un libro común, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y precisamente Dios usa su palabra para justificar y santificar a la persona, o para santificar a la persona. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias a la palabra de Dios el ser humano nace de nuevo, porque la palabra le orienta, es una luz, le muestra en qué oscuridad vive y empieza una nueva vida en esta tierra, que solo es el comienzo, obviamente, de una vida eterna y perfecta que solo alcanzaremos en el cielo. Entonces nacimos por el Espíritu por medio de la palabra, mas también nacimos por la fe. La conversación de Cristo con Nicodemo llega a un punto culminante. Jesús le había declarado a este fariseo que solo el Espíritu Santo le podría hacer nacer de nuevo. Y parecía que Nicodemo todavía no entiende muy bien. Por eso le pregunta por segunda vez: ¿cómo puede hacerse eso? Y a mí me encanta la respuesta de Jesús ante la segunda pregunta. Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 16, Jesús le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está el texto que conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo dijo en el contexto del nuevo nacimiento a Nicodemo. Y Nicodemo